El único que lo puede hacer todo. Apocalipsis o Revelación es un libro lleno de imágenes, de simbolismo. Ha sido objeto de reflexión, enseñanza, predicación, pero también de mucha especulación. Muchos han buscado en el Apocalipsis fórmulas para descifrar códigos, predecir eventos futuros como la segunda venida de Cristo y otros eventos. El libro es la revelación de Jesucristo, mientras otros buscan infundir temor, glorificando a las figuras que representan el mal. Pero yo no estoy aquí en este día para hablarte del dragón, de Satanás. Yo estoy aquí para hablarte de Jesucristo. Hay por lo menos 4 errores fundamentales que se cometen cuando se estudia Apocalipsis, según el doctor Augusto González. Número 1, pensar que el libro ha sido dado para que calculemos en la fecha que el Señor ha de regresar, o las etapas que han de tener lugar en su segunda venida. Ya el mismo Señor nos dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso bajo su sola potestad. El obispo Colter nos decía anoche: no nos toca a nosotros. El Apocalipsis no está como una bola de cristal para decir cuando Cristo viene. A usted no le toca eso. A usted lo que le toca es cuando Él viniere, que lo encuentre haciendo así. El segundo malentendido es acerca de la palabra profecía. A mí me da mucha pena en América Latina últimamente. Todo el mundo es profeta, todo el mundo quiere hablar una profecía, pero no sabe nada de lo que es una profecía. El profeta no es para predecir el futuro. El profeta no es para profetizarse una jipeta nueva ni otra casa. El profeta de la Biblia, todo lo que hicieron los profetas fue decir: así dice el Señor. Si no te arregla, te va a embromar. Y lo único que hicieron los profetas, todos los profetas bíblicos, fue llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero los profetas del siglo XXI lo que están es profetizando cosas buenas. Y como decía el merengue, ¿y a quién no le gusta eso? La palabra profecía en la Biblia no necesariamente se trata de predecir el futuro. Profeta es toda persona que habla en nombre de Dios. Y en la Biblia mayormente el trabajo del profeta era llamar el pueblo a la obediencia, a la fe, al amor y al arrepentimiento. Pero el profeta de antaño siempre hablaba del presente. Antes no usábamos el título profeta, nadie se llamaba profeta, pero esas ancianas de oración que teníamos en la iglesia, que solo con mirarnos ya nos ponían a orar y a temblar, porque es así el Señor les mostraba. Y eso es lo que necesita hoy, profetas así. ¿Quiere jipeta nueva? Póngase a trabajar, ahorre y cómprela. Número 3, si supiéramos cuándo el Señor viene, fuéramos más obedientes o más fieles, pero realmente es todo lo contrario. Decía el obispo Colter anoche: si supiéramos que Cristo viene la semana próxima, ¿cuánta pornografía viéramos esta semana? Entonces no es asunto de saber cuándo Él viene, es qué hacemos mientras esperamos. Número 4, el cuarto error consiste en no percatarnos de que tales interpretaciones, o sea, usar el Apocalipsis como una guía para los últimos días, le roba al libro su valor y pertenencia para el resto de la historia. Si el Apocalipsis solamente fuera para el día final,
Entonces el Apocalipsis no tendría nada que decirnos para el día de hoy, y no tenía nada que decirle a Martín Lutero, no tenía nada que decirle a San Agustín. El Apocalipsis es el que era, el que es, el que ha de venir. El Apocalipsis nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro, nos habla para todo el tiempo. Les quiero recordar que todavía hay marginación. El Apocalipsis no se escribió en el Hotel Sheraton ni en el Marriott. El Apocalipsis se escribió en Patmos, mientras un hombre que ya lo habían frito en aceite caliente. ¿Usted quiere hablar de prosperidad? Yo le voy a hablar de prosperidad ahora. El Apocalipsis está lleno de sangre por todos lados. Hay sangre. ¿Quiénes son estos que han venido y han lavado su ropa? ¿Quiénes son aquellos? El Apocalipsis se escribió en un tremendo sufrimiento, pero también en medio de la fidelidad de un pueblo que se negó a poblar su rodilla al rey y al Estado y a la bestia y al dragón y al hombre de pecado. Todavía el culto del emperador nos recuerda que los creyentes adoramos únicamente a Dios, proclamamos solo a Dios como Señor. Los líderes políticos no son Dios, solo Dios es Dios. Las celebridades no son Dios, Hollywood no es Dios, Netflix no es Dios, solo Dios es Dios y solo Dios se adora. Cuando Cristo va a comenzar su ministerio público, el enemigo viene y trata de que sus rodillas se doblen ante él. Imagínense lo ridículo que se vería Jesús arrodillado ante Satanás, y él le dice: no, escrito está, solo a tu Dios servirás, solo a él le adorarás. Por eso decimos en la iglesia de Dios de la profecía: toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder es al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que fue hallado digno de desatar. ¡Aleluya! Pero el Apocalipsis también nos habla de esperanza, de consolación en medio de la persecución. Es parte de la palabra de Dios que orienta, edifica y educa a los creyentes. Está la visión del Cristo triunfante y victorioso en el Apocalipsis. Cristo no llegó para morir. Hay gente que dice: Cristo nos vino a enseñar a morir. No, eso es lo menos. Él dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbida la muerte con victoria. Cristo vino a enseñarnos a vivir. El Apocalipsis nos recuerda el triunfo definitivo de los creyentes contra toda adversidad. Los hijos y las hijas de Dios triunfarán. Número 1, el Apocalipsis es una carta de Jesucristo a su amada iglesia. El Apocalipsis es para nosotros. El Apocalipsis es una carta de Jesucristo a su iglesia. Y las cartas no se leen por capítulo ni por versículo. Las cartas se leen enteras. Cuando usted estaba enamorado, usted no le escribía a su novia: querido amor, versículo 2. Y usted se paraba en medio de la carta. No, usted no podía esperar hasta que esas maripositas comenzaran a moverse. ¿Y qué me dirá mi amado? ¿Y qué me dirá? Así se lee el Apocalipsis. Y él le escribe a las 7 iglesias. Le dice a Juan: escribe en un libro lo que ves a las 7 iglesias. El Apocalipsis es una carta de Jesucristo a la iglesia de Dios de la profecía que está en la República Dominicana. Y se la dirige a los pastores, al ángel de la iglesia que está en San Pedro de Macorís.
yo conozco tus obras. A Éfeso le reconoció su duro trabajo. A Esmirna no le dice ni una sola palabra, pero tenía falsos maestros. A Pérgamo, arrepiéntete. Ve lo que le digo de la profecía. La profecía llamada al arrepentimiento. Y a cada una de ellas, y finalmente a la Odisea le dice: me das pena porque tú crees que eres rica, pero tú eres más pobre que todos los más pobres. Y la iglesia del siglo XXI necesita tener mucho cuidado, porque hemos sido bendecidos con muchas cosas. Hoy tenemos pantallas LED. Si la DU viene aquí y se muere otra vez, ustedes no saben ni quién era la DU, porque ellos no tenían pantallas. Ellos no tenían un centro como esto. Ellos lo que tenían era lodo hasta aquí arriba. Ellos no tenían carro como tenemos nosotros, pero saben que tenían poder de Dios. ¿Saben qué hacían? Cuando los enfermos oraban por ellos, se sanaban. Cuando no tenían que comer, Dios les proveía, porque fue una generación que no vio, como Abraham nunca vio nada. Por eso Rocío decía mientras cantaba: aunque no veas nada, confía, sigue caminando, Dios está contigo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Apocalipsis es una carta de Jesucristo a su iglesia. ¿Cuántos creen que Jesucristo todavía se mueve? ¿Cuántos creen que Él todavía diagnostica la condición espiritual de la iglesia? ¿Cuántos creen que Él sigue siendo el alfa y el omega? ¿Cuántos creen que Él sigue siendo la cabeza de la iglesia? Él tiene todo derecho de llegar aquí ahora mismo y voltear mesas como lo hizo. Él tiene todo derecho en remover todo pastor chueco. Él tiene todo derecho en remover todo lo que no está bien en la iglesia. Por eso tenemos que seguir orando. Oh, venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como también en tu iglesia. Número 2, el Apocalipsis es un libro de adoración y alabanza. A lo largo del libro, especialmente en el capítulo, como los capítulos 4, 5, 19, se describen escenas donde los seres celestiales, ancianos y multitudes adoran continuamente a Dios. Por eso yo no entiendo la gente que viene a la iglesia y no quiere adorar. Y lo que menos entiendo es un pastor que no quiere adorar. El que más tiene que adorar en la iglesia es el pastor. Algunos han llegado a un punto espiritual que no tienen. El diablo te va a llevar. Porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Quieres ver a Dios? Comienza a alabarle. ¿Quieres sentirle? Comienza a alabarle. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Comienza a alabarle. Cuando le alabo, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible. Si estás llorando en la prueba, si no lo entiendes, si hay divorcio, si hay enfermedad, donde quiera que haya muerte, porque Él habita en la alabanza de su pueblo, y cuando la alabanza sube, la bendición baja.
Yo hice una lista de todo lo que alaban en Apocalipsis. En Apocalipsis Juan alaba, los 4 seres alaban, toda criatura alaba, la gran multitud alaba, los ángeles alaban, hay voces celestiales que alaban, hay una voz del cielo que alaba, los 144,000 alaban, los victoriosos alaban, los mártires alaban, una voz alaba, los reyes de la tierra alaba, la voz del trono alaba, todo el mundo alaba, la iglesia de Dios de la profecía alaba. ¡Aleluya! Tiene problema, alaba. Él todavía se mueve en medio de su iglesia. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Te alaba tu iglesia en esta mañana. Tu iglesia te alaba porque Él es digno. Cordero que vencí. Aleluya. Alaba. Oh, en medio del dolor. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Aleluya. Oh, iglesia, adora, alaba al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Cordero que vencí. Oh, adora. No hay nada más importante. No hay nada más importante. Fuimos creados para adorar. Oh, yo siempre pienso en el rey David, cuando cometió sus grandes errores y vio que estaba perdido. A David no le importó el reino, no le importó su reputación, no le importó que lo pudo haber perdido todo, le importó que no sentía la presencia del Señor, porque David era un adorador. Aleluya. Aleluya. Oh, Cordero que venciste. Tome su asiento. Seguimos adorando. Pero Apocalipsis también es un libro de grandes contrastes en la adoración. La adoración a la bestia, capítulo 13. La bestia exige adoración. En el siglo XXI hay mucha gente que está exigiendo adoración. Hay sistemas políticos que están exigiendo que nos dobleguemos y lo adoremos. Hay sectores religiosos que quieren también, por conveniencia, que nos dobleguemos. Esta iglesia, este pueblo no está dispuesto a pagar ese precio. Nosotros solos nos doblegaremos ante uno solo, Jesucristo, el Rey de Reyes. Pero lo que más le preocupa a Juan no es que los creyentes sean perseguidos, sino que capitulen y se acomoden a la sociedad del momento.
En Apocalipsis 13 había dos bestias. La primera sale del mar, probablemente el poderío romano. La segunda es la bestia que surge en la tierra, la cual ejerce autoridad de la primera y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera. Hay dos bestias, una hace que tú te doblegues a la otra. Poder político y poder religioso son peligrosos. Hello. Y ambos buscan adoración, pero nosotros solo adoramos. En el Apocalipsis solo se adora al Cordero que venció. Aquí tengo un consejito: cada vez que veamos al Estado o cualquier otro poder dando autoridad para exigir adoración, debemos estar alerta. Al Señor solo servirás y a Él solo adorarás. Por eso Juan en Patmos está en el día del Señor. Los creyentes se verán excluidos de la economía y de la vida política. Como inmigrante judío, a Juan le debe haber sorprendido ver a algunos creyentes dejándose marcar de la bestia para participar de la vida económica, política y social. Juan tiene que haber dicho: ¿pero qué le pasó a este? Por eso es que Juan lo llama a la iglesia de Filadelfia y Esmirna. Se dicen ser judíos y no lo son. Se dicen evangélicos, se dicen iglesia de Dios de la profecía, se dicen llenos, bautizados del Espíritu Santo y hablan más lengua que cualquiera, pero no lo son. A Juan eso debe haberle preocupado mucho. Y le debe preocupar a la iglesia del siglo XXI. En Apocalipsis aprendemos que la adoración es un tema central del conflicto espiritual. ¿A quién se le da lealtad y a quién se le da gloria? Solamente al Cordero que venció. El Apocalipsis contiene varios himnos, cánticos. El cántico nuevo, el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Como nos predicó el obispo Coulter anoche. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Alaba. Cuando levanto mis manos, mis cargas, nuevas fuerzas, todo esto es posible cuando levanto mis manos. En la Biblia encontramos que Dios no responde a las quejas de su pueblo, sino que responde al clamor, a las oraciones y a las lágrimas de su pueblo. Así que si a usted le gusta mucho la queja, Dios no responde a las quejas. Dios responde, dice, la Biblia dice, sus oídos están atentos al clamor de Él. Apocalipsis es un libro que nos enseña la adoración. Número 3, ya voy terminando, solo son 75 puntos, no se preocupe. Apocalipsis es un libro para toda tribu, para toda lengua, para todo pueblo y para toda nación. La expresión de toda tribu, toda lengua, pueblo y nación aparece 7 veces en el Apocalipsis. Sabemos que esta expresión Juan la tomó prestada de Daniel y contiene muchos paralelismos. En Daniel, Nabucodonosor reclama toda autoridad universal y en Apocalipsis la bestia reclama toda doblegación espiritual. Pero también Darío demanda que todos los pueblos adoren al Dios de Daniel. Juan nos dice que vendrá el día en que todos los pueblos, tribus y naciones no van a adorar a la bestia, no van a adorar al dragón, adorarán al Cordero que venció.
Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el mensaje eterno de las buenas noticias para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gritaban a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. A toda lengua, a toda tribu, a todo pueblo, a toda nación. Me dice a mí que Dios no tiene pueblos favoritos. Eso me dice a mí que no importa donde yo haya nacido. Eso me dice a mí que no importa qué idioma yo hable. Eso me dice a mí que la salvación es para todos. Que allí nadie tiene ventaja, que allí no hay morenito, que allí no hay blanquito, que allí no hay gordito. Allí todos tienen acceso a la salvación, porque la salvación pertenece al Señor. Dios no tiene culturas favoritas. Dios no tiene idiomas favoritos. Dios no tiene gente favorita. Dios de toda raza, de todo pueblo y de todo para sí mismo un pueblo, y ahí solamente se entra por la puerta que es Cristo Jesús. De toda a usted nadie tiene que darle visa, porque la visa ya está paga, el pasaporte está firmado. Y cuando le dicen que quién lo firmó, dice: yo soy el que soy, yo hago lo que me da la gana. Yo tengo misericordia del que tengo misericordia, porque yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin y el todopoderoso. Número 4. Esto es para mucha gente que está preocupada hoy. Hay gente que cree que a Dios se le fue el control. Dios nunca pierde el control. Usted lo pierde. Yo lo pierdo. Él siempre está en control. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él tiene todo fríamente. Como dice el gran teólogo Chapulín. Aunque el mundo parezca caótico, Apocalipsis muestra que nada escapa a su control. Las visiones dejan en claro que el mundo no está fuera de control, sino que es dirigido hacia un propósito final. Cuando las cosas se pongan mal, aleluya, la Biblia dice: gozaos. Tengo un primo que dice: lo bueno de esto es lo mal que se está poniendo. Cuando ustedes vean esto, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, gócense, porque lo que hemos estado predicando en 78 convenciones era verdad. La hora viene, es ahora. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Lo importante es qué hacemos mientras viene. Número 5, el mal no triunfará. Hay gente que cree que el mal va a triunfar. No hay manera, el mal está perdido. Si usted leyó el último capítulo, el mal pierde, el bien gana, el bien se llama Jesucristo. Figuras como la bestia, el anticristo, el falso profeta, el dragón representan el mal, pero su derrota está garantizada. Esto enseña que la injusticia, el sufrimiento y la maldad tienen un final. Se acaba, porque el alfa y el omega así lo determina.
Número 6, Cristo ya venció. Yo he oído gente diciendo, ay, pobre Cristo, pobre de ti. Jesucristo aparece como el Cordero. Y Justo González dice, lo que pasa es que el Cordero al final se vuelve un león. Aquí en nuestro país decimos, si Cristo viene aquí, lo crucifican de nuevo. ¿Crees de eso? No viene como Cordero. Ruge el león. El león de la tribu de Judá no viene a que lo crucifiquen. Viene, como dice Juan Luis Guerra, montado en un caballo. Y no viene a que lo crucifique. Viene a establecer su reino para siempre. Viene a la consumación de lo que comenzó hace 2000 años. Y en este interín, en esta tensión teológica y escatológica, el ya, pero todavía no, van a pasar cosas. Eso está bien. ¿Cuántos de ustedes han visto una película varias veces? Mi esposa tiene una película favorita. Cada vez que pasamos canales y pasamos por esa película, ahí ella se detiene. No le voy a decir cuál es, porque si usted me da una ofrenda, yo se lo digo más tarde. O no lo puedo decir aquí. Y cada vez que vamos pasando por ahí, ella me dice, ahora viene tal parte. Ustedes son así también. Espérate que al final eso se arregla. Qué bueno es ver una película que ya uno vio. O si usted es como yo comienzo a leer los libros al revés. Yo voy a ver dónde termina la cosa. Los cristianos hacemos eso todos los cultos. Nosotros nos vamos al final porque nosotros sabemos cómo termina este asunto. Este asunto termina bien. Número 7. Hay recompensa para la fidelidad. Todo el que llega al final es porque fue fiel. Por eso se llama el Cordero Fiel. El Apocalipsis es para gente fieles. Por eso es una carta a la iglesia. Por eso él dice, arréglate, enderézate. Reconozco que hace algunas cosas bien, pero algunas no están bien. Hay algunas cosas sueltas, dice el Señor. Tiene que apretarla. Porque el Apocalipsis es un libro que nos dice que hay recompensa para la fidelidad. La justicia prevalece. Y aquí termino, porque ya me quedan 6 minutos. Yo le llamo a este punto, hay un final feliz, total y permanente para los fieles. Porque a veces uno tiene su pequeña victoria. A veces a usted le duele una muela, ora y se sana. ¿Verdad que sí? Pero después vuelve el dolor. Lo operan de la vesícula y después viene el apéndice. Lo operan de una cosa y después sale otra. ¿Verdad que sí? Pero hay un día, eso no va a pasar más. El Apocalipsis culmina con la visión de un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay lágrimas. Es una imagen poderosa de restauración total. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, del Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará
estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Madres que están orando por sus hijos, ahí están las lágrimas, ahí están secándose. Esposos que salieron malos, ahí están esas lágrimas, están en una copa, ni una sola lágrima de esa se ha perdido. Ese día tendrá tu recompensa. Él va a tener una toallita para cada uno, porque dice que enjugará toda lágrima de ellos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Lo que no pudo llenar la pornografía, lo que no pudo llenar el sexo, lo que no pudo llenar el dinero, hay un agua que va a saciar toda nuestra sed. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, levanten la mano los cobardes. Amén. Los abominables, homicidas, sí, porque el libro de Apocalipsis es un libro de juicio también. Lo dice la Biblia, la hora de Dios ha llegado. Los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Al infierno va a llegar más gente por esta que por cualquier otra cosa. Porque hay gente que se ha creído que usted puede mentir y ser cristiano. Y está en la misma línea con los fornicarios. Fornicar yo, jamás. Pero tiene una lengua. Falda larga, pelo largo, lengua larga. Los mentirosos están en la misma línea. Por la misma puerta que salen los fornicarios, los adúlteros que ustedes tanto condenan, por ahí sale usted con su lengua. Y su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y yo vi en ella, no vi. ¿Saben lo que no había ahí? Iglesia de Dios de la Profecía, no había ahí. No había ningún templo que tenía el logo de la Iglesia de Dios de la Profecía. Porque ya no es importante. ¿Sabe quién va a ser el templo? Dice, el Cordero es el templo. Esa es la meta final. Porque ya la iglesia será una con su amado. Yo no vi templo. ¿Saben lo que no vi tampoco? Yo no sé cómo se llama ahora. Ahora hay muchas compañías de electricidad en este país. Antes había una sola. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llamaba? La CDE. Se llamaba la Compañía de la Oscuridad. ¿Se acuerdan? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y llevará la gloria de Dios y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo importante aquí no es nada de lo que yo he dicho, es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero.
Después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Este árbol no se vuelve a hablar más desde el Génesis y aparece aquí. Produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuántos están tristes por la condición de las naciones? La corrupción, los gobiernos. En América Latina los presidentes terminan presos, terminan en la cárcel. Estamos enfermos de eso ya. Pero hay un río que va a salir y va a sanar todas las naciones. No habrá noche, no hay necesidad de luz ni de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Problemática.